Hola a todos, buenas tardes, ¿cómo están? Me da gusto verlos por acá. Gracias por acompañarnos nuevamente en estos webinars que tenemos para ustedes. En esta ocasión hablaremos de las preguntas que nos han dejado y quiero agradecer a los usuarios de YouTube que nos han escrito. Ahora les voy a mencionar algunos de los que nos han dejado preguntas, por ejemplo, Luis Rodríguez, Emilio Guzmán, CT Producciones, Mario Varela, Mario Larcón, Eumar, Henry, Víctor Bielma, Nicolás Terrazas, Visual Zar, Benjamín Solís, Rafa Yáñez Muñoz, Luis Cano, César Augusto, Gabriel Varela nuevamente, creo que nos ha escrito varias veces, Carlos Mendoza, Brian Flores Corona, Jasmani Ortuño, entre otros que nos han escrito. Nuevamente quiero agradecerles a todos por su tiempo, por el tiempo que se toman para estar conectados con nosotros. Y el día de hoy vamos a resolver algunas dudas e inconvenientes que han tenido con los sistemas. Vamos a empezar hablando con la primera pregunta de configuración de gabinetes diferentes. Nos preguntan, un favor, no sé cómo configurar dos módulos de distinto tamaño. ¿Me pueden ayudar con eso? Muy bien, vamos a hacer el ejemplo de cómo hacer esto. Voy a entrar a mi software, ustedes se van a loguear, normalmente dependiendo de lo que tengan conectado, como un sistema síncrono o un media player. Yo por ahora voy a entrar al modo demo para mostrarles. Escribimos la contraseña, abrimos nuestra pantalla de configuración, nos aparece el puerto de comunicación, le damos siguiente. Vamos a esperar, vamos directamente a responder esa pregunta. ¿Ok? Entonces vamos a suponer que vamos a configurar una pantalla de 3 gabinetes por 2. Bien, entonces imaginemos que la parte de arriba es un pitch 3.9 y la parte de abajo es un pitch 2.5. Lo primero y lo más importante que debemos de tener en cuenta para estas configuraciones es la carga de píxeles. ¿A qué me refiero con esto? Que ustedes deben de tener claro cuál es el procesador que están utilizando o cuál es el controlador que están utilizando. Entonces, de acuerdo a esto, van a sacar la carga total de píxeles que soporta su procesador y sacar la carga total de píxeles, la cual es su pantalla, y determinar si su procesador puede sostener esta carga o no. ¿Ok? En este ejemplo, entonces, vamos a hablar que la parte de arriba tiene un 3.9 y la parte de abajo un 2.5. Entonces, la cantidad de gabinetes es suficiente para un solo cable. Entonces, como bien sabemos, 3.9 tiene 128 por 128, que está marcado en la parte de abajo. Y procedemos a configurar los 3 de arriba. Ahora, al cambiar de gabinete, en la parte de abajo es importante poner la resolución del siguiente gabinete, que en este caso será un 200 por 200. Y esta es la manera de configurar o de meter información de otro gabinete o de otro pitch dentro de la misma pantalla. Entonces, una vez que la tengamos configurada, simplemente damos enviar. La información será enviada. Y listo. Su pantalla quedaría configurada de esa manera. ¿Vale? Esa es la respuesta a la primera pregunta. Bien, una vez guardado, solidificamos y eso sería todo para configurar paneles de diferente pitch dentro de la misma pantalla. Bien. Ahora, otra pregunta es, ¿cómo puedo poner un módulo en horizontal? Ok, vamos a regresar. Nuevamente vamos a simular que entramos. Aquí ya estamos logueados. Regresamos a nuestra pantalla de configuración. Y ahora nos vamos a ir a nuestra tarjeta receptora. No todos los gabinetes, o más bien no todas las tarjetas receptoras aceptan esta función. Entonces, es importante que ustedes aprendan a identificar cuál es la tarjeta receptora con la que está trabajando su gabinete o su pantalla en este caso. Una vez que nosotros tengamos la información, para leer el archivo de configuración, nos vamos a leer del puerto número 1, la tarjeta número 1 y el número de serie 1. ¿Ok? Recuerden que ahorita yo estoy en el modo demo. Ok, me aparece la información que yo cargué anteriormente y le voy a dar en donde dice establecer. Si yo tuviera un gabinete de 128, por ejemplo, de base y una altura de 256, aquí en donde yo estoy modificando, ustedes no tienen que modificar nada. Este es un ejemplo nada más.
Si yo tuviera un gabinete con esta información y lo quisiera ahora de 256 por 128, lo que tengo que hacer es girarlo 90 grados. Nuevamente, ¿en dónde aparece esto? Ustedes, permítanme un momento, voy a cerrar esto. Denme un segundo. En un momento en lo que está cargando mi computadora. Y nuevamente les explicaré cómo llegar al menú para girar el gabinete. Denme un segundo. Se está tardando un poco. Quiero recordarles, además de esto, que mañana, después de las 12 del mediodía, van a salir los ganadores del sorteo, así que estén muy atentos ahí a redes sociales para que los ganadores puedan compartir sus datos y les hagamos llegar sus regalos. Nuevamente, ahora sí voy al software. Regresamos a nuestra pantalla. En la pestaña de tarjeta receptora. Y nos vamos en donde dice establecer. Giramos, va a estar en 0, nosotros giramos a 90 grados y una vez que seleccionemos le vamos a dar enviar. A la hora de enviar, aquí me aparece un error porque en el modo demo no me deja modificar y no está leyendo nada. Pero a la hora de enviar les va a aparecer como cuando envían el archivo de configuración correcto y en su gabinete ya lo van a ver en forma horizontal. Entonces, cuando ustedes hagan el mapeo de su pantalla, aquí ya no va a ser 128 por 256, sino tendrá que ser 256 por 128. Entonces, si yo configuro el primero, el segundo y el tercero de esta manera, y en la parte de abajo configuro 128 por 256, que será la información original que tiene el gabinete, les mostraré cómo se ve en la visualización los gabinetes. Estoy enviando la información. Ok, vamos a ver si ya puedo verla en la pantalla avanzada. Como ven, aquí tenemos ya 3 gabinetes horizontales y 3 gabinetes verticales. Ok, espero que esa parte haya quedado clara con ustedes. Una vez que tengamos esto, ya nosotros podemos solidificar y ya tendremos nuestros gabinetes en horizontal, los que queramos en horizontal. Recuerdo nuevamente, verificar la tarjeta receptora con la que está trabajando su gabinete. Bien, ahora voy a pasar a la siguiente pregunta. Y me dicen, ¿se pueden usar paneles de 500 por 500 y de 500 por 100, unirlos y programarlos? Sí, justamente es lo mismo que acabamos de hacer. Nosotros le vamos a dar en la configuración el tamaño de nuestro gabinete en píxeles. Es decir, nuevamente lo voy a repetir para responder la siguiente pregunta. Nosotros vamos a utilizar en nuestros gabinetes horizontales la información correcta. En este caso estamos hablando de un pitch 3.9 de 1 metro por 50 y en los de abajo de 50 por 1 metro. Si fueran de 500 por 500 milímetros, entonces aquí abajo serían 128 por 128 y todos quedarían configurados de la misma manera. 128 por 256 y 128 por 128. ¿Ok? Y así es como mezclamos gabinetes de 50 por 50, son los de abajo, y gabinetes de 100 por 50 o 50 por 100 según sea el caso. ¿Ok? Nuevamente, ya que esté configurado, vamos a darle enviar y estará lista esta configuración. Ahora, pasaré a la siguiente pregunta. Hola amigos, ¿cómo hacer para configurar 2 pantallas de diferentes pitch en una sola imagen sin tener que usar una tarjeta de video externa y varias en? Nuevamente es lo mismo. Tenemos que verificar, por ejemplo, si fuera un pitch 10 de 96 por 96, aquí sería 96 por 96 y le damos los 3 gabinetes. Y si yo tengo un pitch 3.9 en la parte de abajo, pues será 128 por 128. Esta es la manera de unir 2 gabinetes o una pantalla con paneles de diferente pitch.
Lo más importante aquí es saber que la resolución a la cual se va a escalar el procesador o va a ser la autoescala es a la más grande. En este caso estamos hablando que se van a autoescalar a la parte de 128 por 128 píxeles o a esos gabinetes, y en la parte de los gabinetes de 96 o del pitch que sea, va a quedar fuera de escala como si tuviera un zoom, porque no vamos a alcanzar a cubrir la resolución. Pero todo esto es posible. En algún escenario que requieran utilizar alguna pantalla de diferente pitch, más grande de back y la pantalla de pitch más pequeña de frente, esto es posible. Bien, entonces ya está resuelta esa pregunta. Vamos a la siguiente. ¿Cómo se puede mapear cualquier módulo, sea pitch 4, 6, 10, 8, etcétera? ¿Hay algún estándar genérico? No hay ningún estándar. Nosotros o el software nos permite poner la cantidad de píxeles que tenga nuestro gabinete. En este caso, hablando de, si no fuera un gabinete compuesto y fueran puros módulos y fuera algo custom, dependerá de cómo esté creado el archivo de configuración. Por ejemplo, aquí podría tener 256 píxeles y en esta parte solo tener 128 o 64. Eso podría ser. Esto dependerá de cómo esté el archivo de configuración de tu gabinete o de tus módulos en este caso. ¿Vale? Entonces, vamos a la siguiente pregunta. Buenas. Una pregunta: ¿se puede programar de 3 pitch diferentes? Por ejemplo, 4.81, 3.9 y 2.98. Sí, tú puedes programar los pitch que tú quieras, pero es importante, nuevamente les repito, es importante que tú verifiques la capacidad de carga de tu dispositivo. Es decir, si tú tienes en un dispositivo 2.3 millones de píxeles y lo excedes porque algunos son de un pitch más fino, no vas a poder configurarlo. Necesitarías un procesador más grande. Entonces, nuevamente, como ejemplo, voy a poner 3 pitches diferentes. Voy a poner esta resolución custom en un gabinete. Y en otro gabinete, uno estándar que conocemos, 128 por 128, que son 3.9. Y en el siguiente, uno de 96 por 96. ¿Vale? Entonces voy a eliminar la columna de abajo y seguirá nuevamente 96. Lo voy a repetir, 128 por 128, y en esta habíamos dicho que era 256 por 64, ¿ok? Entonces le voy a dar enviar y ahorita les voy a mostrar cómo se ve. Mientras, en lo que esperamos, voy a saludar por ahí a Daniel Ortega, Frank Valdés, a Giovanni Olivo, Edson Soto, Gustavo Cocom. Un saludo, y por aquí ahorita leeré estas preguntas que me están haciendo para ver si me da tiempo de responderle a todos. Ok, entonces tenemos la información enviada. Voy a esperar a que cargue. Y vamos a ver si puedo verla nuevamente. Recuerden, yo estoy ahorita en el modo demo, no tengo ningún controlador conectado. Voy a enviar nuevamente esto. Vamos a esperar. Les recuerdo nuevamente, este material y todo lo que grabamos se sube posteriormente a YouTube. Estará también disponible en Facebook. Y si requieren más información, al final les voy a compartir mi contacto o mi correo, y ustedes pueden mandarme ahí o preguntarme la información que requieran. No encuentro la pantalla. Está aquí. Vamos a ver la vista. Estoy cargando, entonces voy a solidificarlo. Okay. Un momento. En lo que carga la información, la podamos verificar para que ustedes vean la dimensión
o cómo se ven los gabinetes en la configuración. Representa la cantidad de píxeles como si fuera un gabinete real. Voy a cerrar esto y lo voy a volver a abrir. Todavía faltan algunas preguntas. Un segundo, sigo esperando a que cierre el software. Vamos a esperar un poco más. Bien, voy a volver a abrir para ver si ya me permite visualizar la configuración que acabamos de hacer. Veamos. No me sigue cargando. Denme un segundo, vamos a guardarlo nuevamente. Ok, guardo. En un momento, seguimos esperando. Vamos a poder enviar. Ok. Vamos a esperar y vamos a revisar las preguntas en lo que esperamos de aquí de Facebook para ver si podemos responder algo. Un saludo a Johander. Johander es un seguidor fiel nuestro, siempre está en nuestros webinars. Muchas gracias, Johander. Gracias nuevamente por estar aquí. Me pregunta Mauricio Almeida, gracias amigos, ¿qué diferencia tenemos en el Taurus TV3 y el TV30? La diferencia entre estos dispositivos cambia el chasis y la cantidad de memoria interna es diferente. Tenemos 2 GB para TV3 y 8 GB para TV30, ¿vale? No me aparece, seguimos, la voy a cambiar aquí, denme un segundo. Voy a ponerla aquí. Aquí será 56 por 64 y debería modificarse. Ok. Y en este vamos a poner 128 por 128. Y en el siguiente vamos a poner 96 por 96. Bien, entonces estos los voy a eliminar. Ok. Y así se vería nuestra configuración con los diferentes gabinetes. Tenemos un gabinete en horizontal o un custom, nuestro gabinete de 3.9 y un gabinete de pitch 10. Así se vería nuestra configuración y así veríamos nuestra imagen nosotros. Se vería más grande en la de 128, obviamente porque tiene más píxeles, ¿vale? Entonces, vamos a responder otra pregunta de por acá. Me preguntan... Tengo problemas, no tengo mi archivo de configuración y mi pantalla se desconfiguró por completo. Logro que se vea, pero se ve mal. ¿Cómo puedo hacer para recuperar? Ok, es una pregunta importante, ya que en otros webinars hemos hablado sobre esto. Cada que ustedes adquieran una pantalla nueva, sea cual sea la marca, siempre y cuando contenga tarjetas receptoras no va a estar, y que tenga el archivo de configuración cargado, hagan un respaldo, ya que es difícil hacer o tener una base de datos de todas las pantallas que se fabrican con todos los archivos de configuración. Cada archivo de configuración es único para cada pantalla. Así pueden ser del mismo modelo, pero si son diferente lote, tiene un archivo diferente completamente. Entonces, lo tienen que extraer. Les voy a mostrar cómo extraerlo. Siempre que ustedes compren una pantalla nueva, perdón, al momento de conectarla, lo primero que les recomiendo hacer es conecten un gabinete que esté funcional y denle aquí en donde dice leer desde. Si está conectado al puerto número 1 o al 2, etcétera, aquí ustedes pueden modificar a donde esté conectado. Lo recomendable siempre es al puerto número 1. Entonces, les va a decir que es un éxito la relectura y aquí les va a aparecer la cantidad de píxeles que tenga su gabinete. ¿Ok? En este caso, la última información que yo le di era de un gabinete de 96 por 96. Esto es importante que ustedes lo guarden y le den guardar en el archivo. Les va a decir en dónde lo quieren guardar. Ustedes seleccionan la ruta
le dan guardar, por ejemplo, en mi escritorio, le dan guardar, y una vez que lo tengan guardado, así lo pueden cargar a sus tarjetas nuevas, o si tienen algún problema después, que alguna ya tenga un brillo menor o un brillo mayor y quieren emparejarlas, le tienen que mandar el archivo a todas. ¿Okay? Eso es importante siempre. Ok, vamos a la siguiente pregunta. Tengo dudas. Al momento de cargar el archivo RCFGX me dice fallo de cargar el archivo de configuración. Ok, también es importante saber que cuando se crea este archivo de configuración, se crea en una versión específica de Nova LST. Entonces, si el archivo es de una versión muy vieja, será complicado que lo puedas cargar con una nueva, y es regularmente cuando sale ese mensaje de error. Les dice que hay un fallo porque la versión nueva no está detectando a las tarjetas receptoras. Entonces, la recomendación ahí es conseguir una versión más vieja. Si no saben qué versión es, conseguir una versión más vieja de Nova LST e intentar cargarlo con la que les permita. ¿Ok? Bien, pasaremos a la siguiente pregunta. Tengo un panel de pantalla que tiene cargado el archivo RCFGX, que está ok, y quiero extraerlo. Sigo los pasos tal cual está en el video, pero al cargarlo a los otros módulos que no la tienen, le cargo el archivo, me dice que la información es correcta y sigue sin responder, como si no fuese el correcto en la misma pantalla. Ya probé con varios escaladores y no hay caso. ¿Hay alguna otra opción para hacerlo? Ok. Probablemente el problema que tengas ahí sea una versión de firmware. Cada tarjeta receptora tiene una versión de firmware. En este caso, cuando se fabrica una pantalla, todas las tarjetas receptoras que lleva esta pantalla tienen el mismo archivo de configuración en la misma versión de Nova LST, en la misma versión de firmware. ¿Qué sucede cuando se te daña una tarjeta y tú reemplazas por una nueva? La nueva no va a traer la misma versión de firmware que tiene tu tarjeta. Entonces, cuando ustedes la compran, es importante que soliciten estos archivos: el archivo de configuración y la versión de firmware de su tarjeta. Si la versión de firmware no la tienen, ahí sí yo les puedo ayudar a solicitarla y se las puedo compartir. Entonces, ¿cómo saber qué versión de firmware tiene mi pantalla? Voy a entrar ya ahora al modo tradicional de configuración. Ustedes ya conocen esta pantalla. Cuando estén en esta pantalla van a escribir admin y les va a arrojar esta otra pantalla. Entonces, aquí le van a dar renovar. Aquí me dice que hay un error porque no tengo nada conectado. Y en esta parte les va a aparecer la versión de firmware. Por ejemplo, yo tengo aquí varios firmwares y les va a aparecer, suponiendo que su tarjeta receptora sea una MRV336. Está en la versión 4.6.0.11. Y si tú lees la tarjeta nueva que acabas de reemplazar y tiene otra versión, muy difícilmente vas a poder lograr cargarle el archivo RCFGX. Lo primero que se tiene que hacer es que consigas la versión del firmware y una vez que la tengas, actualizar esa tarjeta. ¿Cómo la actualizas? En esta misma pantalla le damos buscar, seleccionamos donde tenemos nuestros firmwares, le doy a aceptar y me va a aparecer el botón de actualizar. Una vez que yo le dé actualizar, va a empezar a hacer el proceso de actualización. Es importante que solo conectes las tarjetas que vas a actualizar para que no tengas ningún problema posterior con las demás tarjetas. ¿Ok? Intenta eso para ver si se corrige tu problema. Seguramente eso es lo que está sucediendo. Tienes otra versión de firmware. Ahora vamos a cerrar mi software. Voy a abrirlo nuevamente en lo que leo la siguiente pregunta. Me preguntan, ¿cómo puedo obtener mi archivo RCFGX? Porque tengo módulos que se reemplazaron en la tarjeta y no me funcionan bien. Ok, si tienes un gabinete funcional aún o una tarjeta receptora que estaba funcionando con esa pantalla correctamente, de ahí lo puedes extraer. Ya les mostré ahorita cómo extraerlo y de ahí puedes extraer el archivo y cargárselo a las demás tarjetas. Ok, en lo que abre el software, voy a revisar por acá a ver qué más preguntas tienen en Facebook. Me quedé con la diferencia de TV3, TV30. La memoria es una de las más importantes. TV30 tiene más memoria. La capacidad sigue siendo la misma. La versión de Android es diferente en TV3 y ya solo tiene una antena que funciona como Wi-Fi AP o Wi-Fi Station, la cual es configurable en Biplex. ¿Ok?
¿ok? Alan Cruz, buenas tardes, saludos desde Mérida. Muchas gracias, saludos. Alex Cruz, tengo gabinetes de la misma marca, solo que algunos en el color blanco están muy opacos. Si es de la misma marca y del mismo modelo, pero son lotes diferentes, seguramente es por eso. Si son del mismo lote, trata de cargarle el archivo de configuración original a ambos para ver si se corrige este problema. Ok. Buenas tardes a todos. Saludos desde Oaxaca, Instrumentos Aria. Un saludo. Jorge López, a la hora de intentar poner una pantalla de 3.9 y una de 6 sin la computadora, el procesador detecta que son pantallas diferentes. Sí la detecta y no la vas a poder configurar porque él solo detecta el primer archivo de configuración de la primera tarjeta. Es decir, que si tus primeros gabinetes son 3.9 y los siguientes de 6, a la hora de que tú le das enviar o guardar el mapeo, lo que va a hacer es mandarle ese archivo de configuración a la pitch 6 y lo que puedes hacer es dañar el archivo de configuración. Entonces, desde el procesador no se lo recomiendo. Traten de hacer siempre estas configuraciones directamente desde el software. Vamos a ver qué más está por acá. Si quiero poner las pantallas de esta forma, es necesario usar la computadora. Si quieres hacer configuraciones como las que acabamos de ver, sí es necesario el software. Veamos. Por aquí dice... ¿Alguna forma de calibrar los colores? En mi caso, hay unos que se ven más rojos que blanco. ¿Cómo se puede calibrar? De esto voy a hablar en el siguiente webinar. Es un poquito más complicado, son pasos complejos, pero les voy a mostrar cómo se hace. Voy a preparar un webinar de cómo hacer una calibración para tratar de alcanzar los mismos colores. Ok. Daniel Ortega Vázquez, saludos desde Tuxtepec, Oaxaca. Me pregunta Frank Valdés, ¿cómo puedo armar una pantalla trasera de 4 por 3 metros y adelante un DJ boot con una pantalla pitch 3 módulos 50%? Esto dependerá primero, nuevamente, de la capacidad de tu procesador. Si tu procesador tiene la capacidad para cargar la cantidad de píxeles necesarios, simplemente te vas a la configuración. Vamos a esperar a que cargue y ahorita les muestro. Veamos, te vas aquí a la configuración, me dijiste que es un 4 por 3 metros. Bueno, voy a simular que son de 1 metro por 1 metro. Y adelante, módulos de 50%. Entonces, vamos a poner aquí. Vamos a suponer que la fila 1 y la 2 será la parte trasera. Y aquí tendrá tu gabinete, ¿qué pitch es? Bueno, la parte trasera no me dices qué pitch es, pero voy a poner como si fuera un pitch 5. Suponiendo que tu pitch 5 son gabinetes de 96 por 96, pondremos 192 por 192. Entonces, lo recomendable es hacer lo siguiente. Pones la parte trasera en un puerto y la parte delantera, si estamos hablando de un pitch 3.9, en otro puerto. Y esa es la manera de hacerlo. ¿Okay? Esto lo pondrás físicamente ya delante del DJ y la parte de arriba lo pondrás en su back. ¿Ok? Bien, ahora vamos por acá. Me preguntan. Excelente video. Una pregunta. Compré tarjetas nuevas MRV328, pero unas me salieron mal. Se ven distorsionados los colores. ¿Cómo puedo cargarlas en el BX4S para que se vean igual y funcionen a las otras igual? Ok, nuevamente, seguramente tu problema será de versión de firmware. Si las tarjetas que compraste son nuevas, verifica cuál es el firmware de las tarjetas que están trabajando correctamente y cárgaselo a las tarjetas nuevas para que puedas corregir este problema. Bien. Me pregunta, quedo súper interesado del proceso online Biplex Handy. Hay algunas veces que no estamos cerca del dispositivo. Ok, hay webinars que hemos hablado de Taurus, donde hablamos del funcionamiento de Binox, que es la plataforma basada en la nube en la cual se conectan todos la serie Taurus,
y tú desde tu oficina, desde tu casa, en cualquier lugar donde estés, siempre y cuando el dispositivo esté conectado a internet, vas a poder tener la gestión del contenido. Okay. Me preguntan, BX6S, este procesador me soporta 90 módulos de pitch 3, 192 por 192. Ok, vamos a hacer la cuenta, esto es fácil. 192 por 192 por 90. Son 3.3 millones de píxeles. Sí, BX6 soporta 3.9. Entonces, vamos a hacer la cuenta. 6.5. 650 por 6. Sí, sí te lo soporta. BX6 soporta 3.9 millones. Y tú tienes aquí, ¿cuánto dijimos? 192 por 192 por 90. 3.3 sin problema. Puedes meter esta cantidad de gabinetes en el BX6. Vamos a ver otros temas. Hola, ¿qué tal? Excelente que tengan actualizaciones en español. De manera urgente, por favor, ¿me pueden explicar cómo hacer redundante en un procesador? Perfecto, vamos a hacer redundante de la pantalla que acabamos de configurar. Una vez que nosotros enviemos nuestra información a la pantalla, dependiendo de la cantidad de puertos que tenga nuestro procesador, en este caso voy a simular que es un BX400 y que tiene 4 puertos. Y yo acabo de utilizar 2 puertos. Ok, entonces, una vez que tengo esto y está solidificado, yo me voy a la tarjeta de envío y en la parte que dice copia de seguridad, le voy a dar agregar una nueva. Me dice, ¿cuál es el índice de la tarjeta de envío? La tarjeta de envío es 1 porque solo tengo un procesador. ¿Cuál es el índice del puerto primario? Yo estoy enviando por el puerto 1. ¿Cuál va a ser mi redundante? En este caso, el índice de la tarjeta de envío va a ser 1 porque es desde el mismo procesador. Ahora, ¿cuál va a ser la copia o el backup en este caso? Recordemos que el 2 lo tengo ocupado, así que mi backup será el puerto número 3. Le voy a dar agregar y me va a aparecer en la parte de abajo. Ahora, para agregar el segundo puerto, le doy puerto 2 y aquí será entonces el puerto 4. Le doy agrego, cerrar y tengo aquí ya mi copia de seguridad. Le tengo que dar enviar. Una vez que esté enviada, automáticamente el procesador va a hacer la copia de seguridad y ustedes pueden hacer una prueba conectando y desconectando los cables. Cuando todo esté ok, le dan solidificar y esa es la manera de hacer redundante en los procesadores, en cualquiera de los procesadores, MSD300, M-Control 300, MSD600, etcétera. Hasta los más robustos como Serie H, la forma de hacer redundante es la misma. ¿Ok? Vamos a ver otra pregunta. Me dice, pregunta, ¿cómo puedo cambiar el color del gabinete en el procesador? Me marca rojo y en el módulo se ilumina azul, ¿ok? Probablemente entonces este sea un problema de la configuración del archivo. Te vas a ir a la tarjeta receptora, le vas a dar configuración inteligente, te va a pedir estos pasos, le das siguiente, siguiente, todo eso ya está configurado. Voy a esperar un poco. Mientras vamos a regresar a Facebook. Instrumentos área. Pregunta, ¿puedes repetir el proceso del gabinete en horizontal? No se modifica la posición de la imagen. Ok, ahorita lo repito. Ok, entonces me pregunta, ¿hay color negro o hay visualización? Si hay visualización en su gabinete, que hay un color, el color que sea, le dan paso el siguiente. Y aquí vamos a verificar el color, en este caso, si tu pantalla en rojo prende en azul, probablemente cuando diga aquí rojo, esté seleccionado el azul. Y aquí es donde tienes que venir a cambiar. Tú seleccionas rojo, verificas que esté en rojo, verde, verificas que esté en verde, y una vez que esté verificado esto, le das siguiente, y cuando todo esté ok, te vas a siguiente. Aquí ya no puedo continuar porque no tengo nada conectado, pero le vas a dar en guardar. ¿Ok? Le das siguiente, siguiente y guardar. Una vez que lo guardes, se va a corregir en tu archivo y tienes que venir aquí, darle enviar nuevamente y solidificar. ¿Vale? Y por acá parece que todas. Vamos a regresar a Facebook. Voy con instrumentos área nuevamente a mostrarles cómo se modifica
el gabinete en horizontal. Ya que tenemos esta información, nos vamos a establecer y le damos girar. Yo puedo girar 90, 180 o 270. ¿Okay? Le doy, selecciono los grados que requiero y le doy enviar. ¿Okay? Si tu tarjeta o si tu gabinete más bien no te permite, es por el modelo de la tarjeta receptora que tienes. Necesitas verificar qué tarjeta receptora tienes. Vamos a continuar con las preguntas de Facebook. Me pregunta Edson Soto. Buenas tardes, tal vez una pregunta básica, pero que no he encontrado. ¿Quién me lo explique? ¿Qué es conectar en cascada y cómo hacerlo? En M-Control, hablando de la serie M-Control, suponiendo que tú vas a abrir una pantalla muy grande o requieres abrir una pantalla muy grande, los dispositivos tienen un puerto UART o un puerto serial para conectarlos. Para conectarlos en cascada, lo único que necesitas es conectar del primer dispositivo al segundo, al tercero, etcétera. Pero justamente por eso es su nombre, porque es una cascada. Del primero sacas un cable o UTP o USB o un cable serial que te permiten interconectarlos y tú puedes conectar hasta un máximo de 20 dispositivos. ¿Cómo los vas a ver? Una vez que estén conectados, te van a aparecer aquí, por ejemplo, tu dispositivo 1 con 2 puertos o 4 puertos, tu dispositivo 2 con otros 4 puertos y así sucesivamente. ¿Okay? Y si tuviera los 20, aquí te va a aparecer 5, 6, 7, así como en la parte de abajo, hasta el 20. ¿Vale? Y me preguntaste qué más. ¿Cómo hacerlo? Esa es la manera de conectarlo en cascada. Entonces, cuando tú conectes el USB a tu software o a tu computadora, los vas a ver ya en esta pantalla. Entonces, cuando tú crees una pantalla, y vamos a suponer que aquí es una pantalla de 8 por 8, y la vamos a dividir en dos dispositivos. Vamos a irnos al dispositivo 1, puerto 1, y vamos a poner como ejemplo un 3.9. Vamos a hacer lo siguiente. 4. Vamos a... Ese es mi dispositivo 1, puerto 1. Ahora, mi dispositivo 2. Vamos a poner puerto 1, a ver si me permite. Okay. Dispositivo 2, puerto 1. Vamos a... Listo, dispositivo 2, puerto 1. Y entonces ya tengo mi dispositivo 1, mi dispositivo 2, y lo único que tengo que hacer es habilitar la sincronización y aquí le pondré la resolución que desea mi pantalla. Una vez que esté sincronizado esto, le doy enviar y así tú podrás poner los dispositivos que requieras en cascada. Puede ser 1, 2, 3, 4. En M-Control es hasta 20. En los BX es hasta 4 y tienes que activar el modo mosaico. Ok, vamos a continuar con las dudas. Vamos a seguir leyendo. Me dice Gustavo Cocom, tengo una duda que espero me puedan ayudar a resolverla. Al mapear una pantalla con dos escaladores que funcionan con una sending o tarjeta externa, para las sendings son modelos diferentes, entonces la pantalla me queda distintos tonos de color. La mitad de un color, la otra mitad de otro color diferente. Pero la pantalla es del mismo pitch, ya copié los parámetros de una y se la envié a la otra, pero me queda igual. ¿Cómo puedo hacer para emparejar la totalidad de colores? Si la pantalla es del mismo batch, entonces seguramente lo que tendrás que hacer es actualizar los firmwares de las tarjetas de envío, o en este caso las sendings. Si puedes contactarme con mi correo, ahorita se los comparto y te ayudo con ese problema, porque no me quedó tan claro. Me preguntan... Un saludo para los amigos de IA Eventos, el equipo de AVE. Un saludo. Johander Mora, saludos nuevamente hasta Aruba.
Me dice Kike Mix, una pregunta, ¿qué le digo al cliente cuando quiere que en una sola pantalla de 12x3 se divida en 4? El máximo que tenemos de divisiones o de layers para la serie BX es de hasta 3 layers y un background. Si quieres hacer más divisiones, te recomendaría entonces uno de la serie H, pero es ya muy robusto y en él puedes hacer hasta 16 layers. Para esto lo que te recomiendo es utilizar algún software de reproducción de video o de VJ o algo así. Me pregunta Santiago Muñoz González, ¿cuál es la diferencia entre Nova LST, Smart LST y Beacon? Ok, Nova LST y Smart LST sirven para configurar las pantallas. Nova LST es más complejo que Smart LST, sin embargo, Smart LST está descontinuado y solo está la última versión, que es la que está en línea. Por ahora solo Nova LST es el que está disponible para hacer la configuración y es el software más complejo. Y Beacon es un software para hacer los dispositivos de la serie BX o utilizarlos como switcher virtual. Okay. Bien, vamos a ver a Edson Soto Mendevil. Otra pregunta, supongamos que tengo una pantalla de 10x3 con dos tarjetas 660. ¿Hay alguna manera de enlazar las tarjetas para manejar los brillos al mismo tiempo? Sí, cuando las pones en cascada y tú vas a manejar el brillo, te permite, aquí no lo podemos ver, repito nuevamente, es el modo demo, pero cuando ya las tienes conectadas, tú puedes manejar el brillo de toda la pantalla. Veamos. Veamos. Por aquí. Una pregunta que le digo al cliente que quiere, ok, eso lo puede hacer directamente el cliente con su programa que corre los gráficos y video. Andrés Aguilar, sí, él puede dividir la pantalla desde su software, en este caso, si es Resolve o algo así, él puede hacer sus slides o layers ahí independientes. Tú con que tú recibas una entrada de video será suficiente. Germán Valencia, saludos desde Colombia. Roberto Flores, buenas tardes, ingeniero Fernando. ¿Cómo conectar 2 o 3 procesos en serie para hacer pantallas de 10 o 15 metros de largo? Nuevamente para esto es los dispositivos en cascada te van a aparecer de la siguiente manera. Los interconectas, cada dispositivo cuenta con una conexión que se llama UART para que tú puedas interconectar los dispositivos y esta viene en UTP con RJ45 o USB de A a B. Como conectas normalmente el controlador, lo conectas del USB A de tu computadora al USB B de tu procesador y del siguiente sale un A a B para que los puedas ir cascadeando. Cuasi Hernández, ¿y en Lins cómo está el archivo? Lins es otro sistema, Lins era nuestra competencia, actualmente ya casi no está en el mercado y esos son procesos totalmente diferentes que desconozco. Alan López, ¿cómo se configura el backup en el software? Lo acabamos de ver. Jonas Mendoza, ¿se puede extraer el firmware de una resaving? No, en algunas versiones es posible, le tienes que dar en releer el sistema, pero no en todas. Luis Fernando Perea Amador, ¿cómo puede escalar con un procesador M-Control 4K? M-Control 4K, recordemos que es de la serie controladores independientes y él no tiene una función de autoescala. Lo único que puedes hacer con él es, si tu pantalla es 4K, necesitas mandarle una resolución 4K para que la pueda llenar. Si tu pantalla es Full HD, con la resolución Full HD que le mandes, lo vas a poder llenar. Recordemos que es un bypass y entonces tú vas a ver la cantidad de píxeles proporcionales en LED a la cantidad de resolución que está inyectando al procesador. Frank Valdés, sí tiene la capacidad necesaria para esa cantidad de píxeles. Ok. Juan Carlos Rojas Landeros, saludos desde Encarnación de Díaz. ¿Cómo puedo girar un módulo de 84 por 168 a que me quede de 168 por 64? Igualmente lo acabamos de ver. David Javier Ramírez, ¿recomiendas el Smart de Nova? Ya está descontinuado, así que les recomiendo Nova LST al 100%. Cuando se setea y por error mandamos la cantidad de LEDs que no son a esa pantalla, ejemplo es de 128 y le mandamos 256,
y solidificamos, ¿puede dañarse los módulos o qué pasaría? Había un mito anteriormente que podías dañar la tarjeta receptora, eso no es cierto. Sin embargo, lo que sí puedes dañar son los chips por la frecuencia que estás enviando, en este caso los LEDs, podrían sufrir algún daño, pero para esto lo que les recomiendo siempre nuevamente es extraer el archivo de configuración para cuando lo necesites se lo puedas enviar. Cuando tú haces eso, lo único que dañas es el archivo de configuración original, entonces lo que necesitas es volverle a cargar el archivo que traía. Amigo, en los archivos RCFGX, ¿cuándo son regulares o irregulares y por qué? ¿Cuándo son regulares? Cuando son unas figuras geométricas regulares, algún cuadro, algún rectángulo. ¿Y cuándo son irregulares? Cuando son custom, o muy largos o muy altos. Esa es la diferencia entre estos dos. ¿Por qué? Esto dependerá del diseño del gabinete o de la pantalla en sí. Veamos. Adrián Barros, la capacitación estará disponible para verla en otro momento. Así es, esto se va a grabar y se subirá posteriormente a YouTube. No va a estar México. Recuerden darnos like ahí por allá, seguirnos y suscribirse. ¿Qué vamos? Gilmar Meléndez, ¿cómo puedo calibrar dos pantallas que tienen dos brillos diferentes? Esto es un tema importante en el cual hablaré en un webinar posterior. Vamos, Gustavo Cocón, muchas gracias amigo Fernando, espero tus datos para poder contactarlo. Mi correo es, ahorita lo voy a escribir aquí en el chat, pero si lo quieren anotar es fernandos@novastar.com.mx. Me dice Mauricio Almeida, ¿podemos cambiar sistema Linux a Nova siendo esto DIP? Es posible, para esto dependerá qué chips son los que tienen tus módulos y qué conector son los que tienen tus módulos. Regálame ahí al correo la información de tus gabinetes y vemos si hay posibilidad de hacer la actualización. Me pregunta Francisco León, buenas tardes, ¿qué procesador me recomienda si necesito hacer varias configuraciones? Pues dependerá de la cantidad de gabinetes o metros cuadrados que tengas en pantalla. Yo la verdad es que les recomiendo por ahora BX600, BX1000, son unos procesadores de carga media y creo que son suficientes para sacar un buen show. David Javier Ramírez, la cascada solo se hace por RJ45 o entre salidas y entradas naturales. Solo es dependerá del procesador, por ejemplo, BX6 o BX600, me parece, es a través de RJ45 y BX1000, si no estoy mal, es a través de USB. Es posible girar un módulo de 50% a 100%, se tiene que crear un archivo. Esto dependerá de la tarjeta receptora que tienes, si te lo permite, no es necesario crear un archivo. Bien, pues ya tenemos muy poco tiempo, así que si tienen más preguntas, déjenmelas aquí en inbox o al WhatsApp. Y si quieren más información, nuevamente les repito mi correo, ahorita lo vamos a escribir por acá. Mi correo para que lo tengan y el WhatsApp. Les agradezco nuevamente a todos su tiempo. Voy a escribir el correo. Un segundito. Les agradezco nuevamente el tiempo que se toman de estar aquí con nosotros. Vamos a trabajar para sacar más información para ustedes, aclarar todas las dudas que tengan. Y les recuerdo nuevamente que si quieren alguna cotización, comprar directamente con nosotros, lo pueden hacer. Ahí está mi correo en el chat. Así que muchas gracias. Y recuerden que mañana, después del mediodía, se van a anunciar a los ganadores del sorteo. Así que estén muy atentos, mucha suerte y muchas gracias a todos.